Hola chicos, en este video nos va a tocar hablar un poco sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La idea de este video es explicar algunas de cuáles fueron las causas y las características de este acontecimiento bélico que fue un acontecimiento que cambió la forma de vida de absolutamente todos. Fue un punto bisagra en la historia de la humanidad, un antes y un después a partir de este enorme acontecimiento. La cuestión es la siguiente, lo mismo que cualquier pequeño acontecimiento, pero más estos inmensos acontecimientos, es más, hasta lo mismo que sucede en la vida de cada uno de nosotros, nunca, absolutamente nunca las cosas suceden por una sola cuestión, nunca, jamás las cosas suceden por un solo factor, sino que por una combinación de factores, más sobre todo lo que fue la inmensidad, la monstruosidad de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de los factores que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, repito, no podemos centrarnos en una sola cosa, sino que es una combinación de todos estos factores. Por un lado tenemos factores económicos, la economía del mundo completamente destrozada después de la Gran Depresión, después de la crisis del 30, y bueno, como búsqueda de alternativa para mejorar la situación económica, el fomentar la industria bélica, por ejemplo, o el fomentar la apropiación de distintas materias primas en distintos lados a partir de un método violento por algunos estados, bueno, fue uno de los incentivos que proyectó hacia la Segunda Guerra Mundial. Pero no se puede explicar solamente por eso, sino por un conjunto de otros factores también, como por ejemplo factores políticos que estuvimos analizando previamente. Estos ultranacionalismos que se habían impuesto sobre todo en Europa, por ejemplo en Italia con el fascismo y en Alemania con el nazismo, estos ultranacionalismos en donde esta ideología planteaba que la nación tenía que estar primero, que todas las personas tenían que estar subordinadas a lo que decía la nación o el líder que representaba al espíritu de esa nación específica, y que, recuerden, utilizaba la violencia, veían a la violencia como un factor positivo para poder conseguir distintas cosas o determinadas cuestiones. Eh, Fíjense, este ultranacionalismo exacerbaba tanto el amor a la patria, la cuestión de que la patria no solamente tenía que estar primero, sino que era lo único importante, que justamente llevaba a que los ciudadanos vayan a literalmente morir por su patria, morir por su país. Pero las cuestiones políticas no son solamente esas, sino que también existen esta ambición de querer tener un imperio cada vez más grande, esta ambición de querer tener cada vez mayor cantidad de territorios, tener un imperio territorial también muchísimo más grande. Es otra cuestión, otro factor fundamental. A esto hay que agregarle los factores de política internacional. Recuerden que cuando terminó la Gran Guerra se había formado la Sociedad de las Naciones, que era como una especie de ONU de lo que tenemos hoy en día, pero bueno, cuyo objetivo también era tratar de solucionar los conflictos internacionales o las disputas internacionales a través de un escritorio, de asambleas, debatiendo, y no que vuelva a ocurrir una atrocidad como fue lo de la Gran Guerra. Bueno, esta Sociedad de las Naciones la verdad que no fue respetada por los países. Le daban muy poca importancia, muchos hasta se fueron, Alemania se fue de la Sociedad de las Naciones antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, y empezaban a orientar sus intenciones de otra manera. Por ejemplo, esto que dije de reactivar la industria bélica como un factor para dar mayor cantidad de empleos, de empleos a las distintas, a su población, como búsqueda de anexarse, esta no me salía la palabra, poder anexarse a distintos tipos de territorios para obtener mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de población, y de esa manera hacer crecer la economía también del país a costa de los vecinos. Por eso no se puede hablar solamente de factores económicos, no se puede entender la Segunda Guerra Mundial solamente por factores políticos o por factores sociales, sino que también hay que entenderlo por los factores culturales. La cuestión es muy importante, la forma de entender el mundo que tenían los actores de esta contienda, los actores principalmente las potencias del eje, principalmente Italia, Japón y sobre todo Alemania. Recuerden que estamos hablando de, sobre todo Alemania, una forma de entender el mundo en donde no planteaban a la humanidad como algo homogéneo, sino que planteaban la existencia de razas inferiores y razas superiores, o sea, o una raza superior, mejor dicho. Entonces, el ver el mundo de esa manera, el poder entender, el ver el mundo, intentar comprender el mundo de esa manera, los hacía llevar a pensar en que solamente eran importantes estas personas de esta supuesta raza superior, y donde todo el resto del mundo tenía que estar subordinados a ellos. Y no solamente subordinados a ellos, sino que tenían que vivir y hasta morir para el beneficio de esa supuesta raza superior. Esta cuestión
cultural llevado a una xenofobia atroz, un odio, pero literalmente odio atroz a todo aquel que sea extranjero, combinado a otro tipo de odios por ser de una cultura diferente, por ejemplo, por ser de una religión diferente, por ejemplo, por tener ideas políticas diferentes o por ejemplo por tener orientaciones sexuales diferentes, lo que sea, llevaba un odio atroz a que todo aquello que era diferente, todo aquello que era distinto, merecía ser exterminado. Esa era la forma de entender el mundo de muchísimas personas en la década del 30 y el 40 y que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una vez analizadas las causas, hay que hablar también de, bueno, ¿y cuáles fueron las características de esta guerra? Una vez que explotó la guerra, una vez que se desarrolló la guerra. En otro video vamos a tratar de explicar un poco cuáles fueron las teatros de operaciones y cómo se fue desarrollando en sí. Pero para poder entenderlo mejor hay que ver cuáles fueron las características. Hay muchas características que fueron muy similares a las características de la Gran Guerra, las características de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, fue una guerra de masas. ¿Qué significa? Que se movilizaron millones de personas. Millones de personas se movilizaron en cada uno de los países, en cada uno de los bandos. En total se calcula que los fallecidos totales por causa directa o indirecta, ya sea soldados o civiles de las distintas regiones del mundo por la Segunda Guerra Mundial, se los calcula entre 60 y 80 millones de personas. 80 millones de personas son dos Argentinas casi. Es una locura por un acontecimiento que fue desde 1939 hasta 1945. O sea, en 6 años murieron 80 millones de personas. Es una barbaridad total. Imagínense la cantidad de soldados que peleaban, por ejemplo, no sé, para la Operación Barbarroja en junio del 41, los alemanes lanzaron más de 3 millones de alemanes hacia la frontera de la Unión Soviética en busca de conquistar el Lebensraum, lo que ellos planteaban que era el Lebensraum, el espacio vital. Estamos hablando de 3 millones de personas. Imagínense movilizar 3 millones de personas más. Movilizar toda la comida de esos 3 millones de personas. Más, movilizar toda el agua. Más, movilizar todos los tanques, los cañones autopropulsados, los camiones, los aviones. Más la nafta, más el carburante que consume todo eso. Es una locura. Es una cuestión que no entra en la cabeza de un ser humano normal la cantidad de logística que tenés que movilizar, la cantidad de kilos, de litros, de cosas que tenés que sumar y movilizar todo eso. Es una locura. Otra característica es, bueno, justamente la economía de cada uno de los países se relacionó y se llevó a cabo solamente pensaba en una economía de guerra. Es decir, todo lo que se producía, todos los servicios que se hacían, absolutamente todo está orientado hacia la guerra. Algo bastante similar con lo que estamos viviendo ahora, o lo que deberíamos estar viviendo en este caso con el coronavirus. Por ejemplo, hoy en día, si, no sé, yo tenía un taller que hacía ropa, que hacía remeras, y bueno, pero ahora no se están vendiendo tantas remeras. No sé, se necesita la tela para hacer barbijos, por ejemplo. Bueno, entonces el taller que yo tenía, dejo de fabricar remeras y me pongo a fabricar barbijos. Bueno, eso tienen que proyectarlo a todo lo que se produce en escala de un acontecimiento bélico de estas características. Por ejemplo, no sé, alguien que fabricaba zapatos pasó a fabricar botas para soldados. ¿Se entiende? No sé, alguien que fabricaba, no sé, acero para autos, bueno, ahora ese acero se utiliza para los tanques. Y así, con cada una de las cuestiones, no sé, la cuerina para tapizar alguna silla, lo que sea, bueno, ahora esa cuerina se utiliza para tapizar los asientos de los aviones de combate. Y así, con absolutamente todo. El 100% de los puestos de trabajo estaban orientados hacia cosas que iban para la guerra, ya sea los soldados de forma directa combatiendo o las personas que trabajaban de forma indirecta en las fábricas para llevarle estos materiales que hablamos que necesitaban en cada una de las campañas. Tercera característica, por eso se llama una guerra mundial, porque fue una guerra de carácter mundial. Hubo combates en absolutamente todos los territorios del mundo, desde uno muy cerquita de nosotros, la batalla del Río de la Plata, hasta el desembarco de las Aleutianas en Alaska, pero yendo a bombardeos en Australia, el mismo Japón, todo África, toda Europa, hubo guerras en absolutamente todo lado del mundo, y en los lugares donde no llegaron las bombas y donde no llegaron las explosiones, la economía de esos países o las personas que vivían en esos países también se tuvieron que movilizar para combatir en la guerra.
hubo, no sé, por ejemplo, combatientes obviamente de todas las colonias británicas en el momento, pero de lugares cercanos a nosotros, hubo una división brasilera que peleó en Italia, se movilizaron mexicanos, hubo argentinos que voluntariamente, por ser descendientes de ingleses, combatieron para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Argentina ingresó muy tarde en la Segunda Guerra Mundial, recién en el 45 le declararon la guerra a los nazis, pero eso nos va a tocar más adelante verlo cuando veamos las características de la historia argentina. Otra característica también importantísima es que también se relaciona con algo que pasó en la Primera Guerra Mundial, es la deshumanización del enemigo. En este tipo de guerras lo que se planteaba era que, esto es lo que yo le decía, esta idea que tenían los nazis de que existía una raza superior y el resto eran subhumanos. Bueno, lo mismo se terminó dando desde el otro lado también. Fue una guerra tan atroz, fue una guerra tan terrible que para poder darse ánimo, por así decirlo, a uno mismo, hasta los propios soldados, los pobres soldados estaban combatiendo que ni siquiera querían luchar por eso algunos, la única manera de darse ánimo o de poder llevar las cosas adelante para algunos era pensar que contra lo que estoy luchando no es un ser humano. Esta deshumanización llevada al extremo se dio en, obviamente, los campos de concentración nazi y el exterminio de lo que se conoce como la Shoah, que es el exterminio de 6 millones de judíos en campos de concentración por el simple hecho de ser judíos. Por el simple hecho de ser esta supuesta raza inferior, entre comillas, fueron sacados de sus hogares. Primero, obviamente, le robaron absolutamente todo lo que tenían. Después, sin absolutamente nada, los llevaban en campos de concentración, en donde literalmente los hacían trabajar hasta que se muriesen de hambre, y como tardaba mucho la gente en morirse de hambre, fíjense la atrocidad de lo que estamos hablando, como tardaba mucho tiempo en morirse por hambre, buscaron distintas tácticas, distintas maneras de acelerar ese proceso de exterminio y buscar que no exista ninguno más en la humanidad. Es una locura total, 6 millones, repetimos, es una cifra tremenda, es una cifra atroz. Además de estas cuestiones que se relacionan, por ejemplo, con lo que fue el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial, por eso es algo que no se dio solamente en la Segunda Guerra Mundial, existen otras características que también son propias de son propias de la Segunda Guerra Mundial específicamente, como por ejemplo la ciencia aplicada 100% a la guerra. ¿Qué significa la ciencia aplicada 100% a la guerra? Así como hoy en día todo el conjunto de científicos está pensando, trabajando en ver una vacuna contra el COVID, ver cómo solucionar esas cuestiones, bueno, el 100% de todas las mentes del mundo en ese momento estaba orientada en ver, bueno, de qué manera podemos acelerar el proceso para terminar la guerra lo más rápido posible. Con esta cuestión que les estoy diciendo, se explica que siempre se dice que la Segunda Guerra Mundial es una guerra que se empezó combatiendo con lanzas, que había un cuerpo polaco, un cuerpo de caballería polaca en el 39 que cargó con lanzas como si fuera en la Edad Moderna, y se terminó combatiendo con la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima. O sea, fíjense, solamente con respecto a las armas, se pasaron desde combatir con lanzas, todo un proceso de desarrollo científico, hasta terminar combatiendo con bombas atómicas. Es una locura total, cada vez las armas iban siendo superiores, cada vez más destructivas, cada vez más masivas. Tremendo, una cuestión, bueno, y eso absolutamente con todo, con la logística, con los transportes, con todo lo que se les ocurra, cada vez la ciencia iba para ser más eficaz y más eficiente, hasta con la forma de exterminar personas, cada vez iba buscando una mayor eficacia y eficiencia. Otra cuestión importante es que fue una guerra que no era esperada por todos, como la Primera Guerra Mundial, sino que era una guerra solamente esperada por el eje. No tanto Italia, pero sí Japón y Alemania promovían, estaban esperando, estaban deseosos, tenían una gana tremenda de entrar en guerra para conquistar todas estas cuestiones. Últimas dos cuestiones, características importantes propias de la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra relámpago. Fue una guerra que se conoce una guerra relámpago, es una táctica, una forma de pelear la guerra que no la vamos a desarrollar acá, no viene al caso. Pero en donde no era una guerra estática como la Primera Guerra Mundial, no era una guerra de trincheras, en donde estaban millones de tipos en dos agujeros matándose solamente por avanzar 1 kilómetro y retroceder 1 kilómetro, sino que una guerra relámpago era una guerra que buscaba romper las líneas del enemigo, y una vez que el enemigo quedaba medio destrozado, tratar de rodearlo, pulverizarlo para después poder seguir avanzando lo más posible. De eso se pudo dar por aviones que llegaron a viajar hasta 700 km por hora, y con tanques que llegaron a viajar hasta 50 o 60 km por hora. Es una barbaridad. Y por último, hay que tener en cuenta que no es una guerra de países, sino que es una guerra de regímenes. ¿Qué significa esto? Que en cada uno de los bandos, en cada uno de los países, había algunos sectores que estaban a favor de un bando y a favor de otro.
Mismo, por ejemplo, no el 100% de los alemanes eran nazis, o no el 100% de los italianos estaban a favor de Mussolini. O mismo, no el 100% de los franceses estaban a favor de la República y la libertad francesa, sino que estaban a favor de los nazis también. Por eso hay que verlo como una guerra de regímenes en donde en cada país podía haber sectores a favor o en contra de cada uno de los bandos.